Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de Cartas Abiertas. Realmente hoy tengo muchas expectativas de lo que Dios va a hacer a través de este programa en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Yo creo en los milagros de Dios y creo que Él tiene el poder para que una realidad cambie. Capaz que hoy estás enfrentando alguna escasez, alguna enfermedad y decís esto no cambia, esto es muy complicado, pero hay buenas noticias para ti en este día. Dios puede hacer milagros, familia. Él lo ha hecho antes, lo hace ahora y lo va a continuar haciendo. A mí me motiva mucho creer en Dios porque ha sido el único que me ha amado, el único que me ha posicionado y me ha dado propósito. Realmente estuve buscando todo el tiempo dónde, hasta que me encontré con Jesús, que Él me amó y me dio vida. Realmente creo que Él también lo puede hacer contigo en esta hora. Queremos dejarte los números de contactos para que te estés comunicando con el programa. Van a salir en pantalla. Puedes mandar tu mensajito. Te vamos a atender tus dudas. Si estás pasando por cualquier situación, escríbenos que ahí vas a conseguir la respuesta. La respuesta que capaz estás buscando, Dios la puede hacer y te la puede dar a través de este programa de Cartas Abiertas. Quiero motivarte a que te quedes con nosotros. En esta oportunidad hay una palabra que es muy importante en nuestras propias vidas y es el autoestima. A veces está baja porque nos han criado con palabras muy duras que nos llevan a no amarnos y a vivir ciertos rechazos y eso nos limita a ser personas felices. Quiero decirte que Dios puede hacerte feliz. Él puede hacer que tu autoestima no esté baja ni muy alta, sino que esté en el nivel correcto. Realmente Él lo puede hacer y eso es saludable. Así que quédate con nosotros y te motivo a que puedas escuchar esta historia que viene cargada de mucha esperanza para ti, para tu familia, para la gente que te rodea. Realmente creo que a lo que vamos a vivir ahora va a bendecirte mucho. Así que una vez más te hago la invitación a que estés atento porque Dios lo puede hacer en tu vida hoy. Hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Soy el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Y este programa que se llama Cartas Abiertas sirve para que entiendas que hay gente que vive situaciones similares a las tuyas o peores y que se puede salir. Todas las personas que te presentamos en este programa son personas que han salido de situaciones conflictivas, de situaciones de mucho problema. Y hoy estoy muy contento de tener conmigo a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un privilegio poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, yo te conozco de uno de nuestros anexos de la iglesia y me encanta verte, tu dinamismo, tu sonrisa, tu alegría. Uno no pensaría que vos atravesaste por un valle tan complicado como el que atravesaste, pero sí tiene un factor común tu vida con todas las personas que traemos acá, que las heridas más grandes, las tristezas, opresiones, angustias, odios, resentimientos, comienzan en el entorno familiar. Siempre hay algo ahí en la familia que ha generado las heridas que te acompañan. A menos que llegue el Evangelio, a menos que llegue Jesucristo, no hay salida. Las pastillas pueden ayudar un poco en alguna sustancia que te falte, pero las heridas del alma se han de tratar espiritualmente. Contanos un poquito tu entorno familiar. Bueno, yo crecí en una familia humilde, criada ahí con en el mismo predio vivíamos, con mis tíos, con mis abuelos. Mi abuelo era alcohólico, violento. Crecí con mis tíos que ellos tenían problemas matrimoniales y eran violentos también. ¿Estaban todos en una misma casa? Todos vivíamos en el mismo terreno, diferentes casas. Y todos nos manteníamos con un mismo negocio familiar que era una panadería. Eso generaba también que al trabajar en el mismo lugar se generaran muchas discusiones por temas económicos, por el negocio, en fin. Que aquel gastó más. Claro, exactamente. Nos sustentábamos de lo mismo y eso se complicaba también el vivir en el mismo, que es como vivir en una cajita de cristal, porque como que ellos discutían y rompían
cosas porque tenían problemas matrimoniales y en casa... Todos eran la audiencia, digamos. Exacto, y cuando pasaba con mi abuelo, que mi abuelo era muy violento, incluso en reiteradas oportunidades intentaba matar a mi papá o a mi tía, con amenazas a mi abuela. ¿Era el papá de tu papá? El papá de mi papá. Uh-huh. Y eso también estaba todo el tiempo expuesto ahí y así crecimos en ese entorno. También mismo en la familia. Y en ese mismo entorno vos empezaste a vivir cosas de esas que te comienzan a destruir, ¿no? Exacto. O sea, ya vivir... Yo soy la hermana mayor de 4 hermanos. Mis viejos trabajaban todo el tiempo en la panadería. Entonces tuve que hacer más de mamá que de hermana. Hacía de comer, hacía las tareas del hogar, todo. Y bueno, mis padres tenían un amigo íntimo que iba muy frecuentemente a casa. Cuando tenía aproximadamente 6 años, él comienza a tener jugueteos sexuales conmigo, hasta que comienza... Era un hombre grande, digamos. Sí, un hombre grande, sí. Tenía unos 40 años. ¿Cómo interpretaste eso vos? Jugueteos sexuales. Y sí, yo como era nena, creo que me sentía muy culpable. No sé por qué. Inmediatamente empezaste a sentir que eso no estaba bien. Que no estaba bien, pero al mismo tiempo yo creía que yo lo provocaba. Y crecí y con mucha bronca y mucho resentimiento dentro mío, porque en sí también veía que ese amigo era más íntimo de mi madre que de mi padre y eso me molestaba mucho. Espérate, eran dos cosas. ¿Vos veías que él era más íntimo de tu mamá que de tu papá? Sí. O sea que tenía mucha relación con tu mamá cuando tu papá no estaba. Exacto. Sí. Eso provocaba también que yo no pudiera decirle a la persona que yo creía que era la más indicada para hablarle de mi problema, de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, eso empezó a generar un resentimiento, una bronca, un odio dentro mío, que creo que eso me acompañó mientras fui creciendo hasta los 12 años. Espérate, él abusó sexualmente de vos desde los 6 años hasta los cuándo? 9. 9, 10. 9. Y vos no te animabas a hablar con nadie. No, ¿Qué no hablé con nadie. La niña no poder hablar? Yo creo que tenía mucho miedo, pero también me sentía muy culpable. Sentía como que yo lo provocaba, no sé de qué manera, pero creía que yo lo provocaba. Ajá. Cuando pasa el tiempo, al no haberlo dicho en el momento que lo tendría que haber dicho, me lo callé y comencé a ser una niña rebelde, una niña, no sé, con odio y resentimiento, y ya no... ¿Vos no le echabas la culpa a tu mamá ni yo a tu creo papá? Yo creo que a mi mamá sí. Sí. Ajá. Sí, porque mi relación con mi madre era de perros y gatos, y incluso yo cuando conozco un chico a los 15 años, lo primero que hacía era intentar quedar embarazada para irme de mi casa. De los 9 a los 15, ¿qué viviste? A los 12 años yo intento autoeliminarme con una ingesta de pastillas porque sentía que al haberme callado el abuso y que ese hombre siguiera ahí y siguiera teniendo esas relaciones íntimas que tenía, me sumergieron en una depresión que yo sentía que ya no quería vivir. ¿Vivías un estado de impotencia? De impotencia, sí. De una situación que no podías manejar. Que no podía manejar. No. Y tampoco, y creías que si lo hablabas... Que iba a generar, sí, y tampoco quería provocar que mis padres se separaran, porque para mí eran un matrimonio, no sé, era algo perfecto. Yo siempre quise en mi niñez, o sea, formar eso, una familia, papá, mamá, mis hijos, siempre quería, era el formato, cuando uno crece... Querías que si saltaba alguna cosa... Destruir una familia como yo veía que mis tíos se destruían entre ellos. No quería provocar eso. Ajá. ¿Cuándo comenzaste a drogarte? Comencé a los 15 años con drogas. Ya a los 14 o 13 comencé a fumar, o sea, cigarro y a alcoholizarme. Después empecé con la marihuana, tuve algún episodio de jalar nafta. Pero la ingesta fuerte con cocaína fue cuando conocí al papá de mi hija mayor. ¿Por qué?
Porque ella era drogadicto. Y sí, porque nosotros salimos a una fiesta y yo consumí mucho alcohol, entonces él me dijo, vení que con esto no te vas a dar cuenta que consumiste alcohol porque te va a levantar y tal, eso era cocaína. Fue una Navidad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ocurren muchas cosas raras para Navidad y Año Nuevo, ya que estamos en el tema. Como que el ambiente se pone espeso. Tal cual. Hay una especie... Bueno, el 25 de diciembre normalmente es una época de invocación de dioses. Hay historias que no se corresponden con el cristianismo. Sí, exacto. Y pareciera que hay un aumento de la invocación de dioses, qué sé yo. Vamos a ver, tenemos una palabra de tu mamá y otra de tu papá. ¿Vamos a escucharlos a ambos? Lo escuchamos. Bueno, mi hija estuvo muy enferma por la droga. Ella trabajaba de noche conmigo, trabajaba mucho. Uno le ofrecía a alguien para que le ayudara, ella no quería. Nosotros no sabíamos el por qué. Porque trabajaba toda la noche. Hasta que un día llegó y me pidió que quería que la internara. Nosotros le preguntábamos el por qué, no nos decía. Bueno, la llevamos a un centro de rehabilitación, que estuvo unos 10 o 12 días y volvió a casa. Estuvo viviendo con nosotros unos días y tenía un compañero que con la hija, que tiene la hija mayor, y le mandaba mensajes. Y bueno, mi hija chica le vio el mensaje y me dijo a mí que era solo un mensaje que le trajera droga. Después la mandamos a un centro de rehabilitación que estuvo unos 6 meses. De ahí nos mandaban a veces a buscar porque se tiraba a la escalera, porque no podían con la vida de ella. La volvimos a traer para casa, se juntó con un muchacho y ese muchacho nos llamaba todas las noches diciéndonos que Andrea se cortaba, que se lastimaba. Y un día nos llama que no estaba, la salimos a buscar, la encontramos en el río y ya había tenido 2 intentos más de suicidio, hasta que llegó Alberto, que concurría a Misión Vida, y le habló de Misión Vida, de la iglesia. Entró a concurrir y a mejorar, entregó los cortes que ya tenía el pastor, gracias a Dios, gracias a la palabra que le daba. Empezó a salir adelante, a buscar gente joven que estaba en la droga, poderla ayudar. Y bueno, en este momento una persona que salió adelante, que pudo andar tranquila en la calle, gracias a Dios, gracias a la palabra que concurre en la iglesia, y ella trata de desarrollar en los niños para que no traten de caer en lo que cayó ella, en el infierno que cayó ella. Bueno, pienso que Andrea, aparte de la depresión, de su vida de tantos años de consumo, pienso que la depresión vino debido al consumo. El consumo, pienso que se aumentó más por una presunta violación frente a un amigo de la familia. Creo que eso la llevó más a consumir y a destruirse su vida. Después de muchas internaciones, nosotros nos enteramos por el psiquiatra que ella consumía, la acompañamos a una consulta. El psiquiatra a nosotros nos manifiesta que Andrea hacía muchos años que era consumidora. No de ahí empezó las idas y venidas, a tratar de que ella se recuperara. Gracias a Dios se recuperó. Cuando fue tocada por Dios, dejó todo atrás. El consumo, el cigarro, el dolor de llevar una presunta violación sobre ella, el poderlo expresar, el poderlo decir, el poder quitarse todas esas cargas. Cuando fue llamada por Dios, comenzó una nueva vida. Para ella, para el entorno, y ojalá muchos la escucharan, vieran la obra que hizo Dios a ella, porque fue maravilloso lo que hizo Dios con ella. La rescató del precipicio, la rescató de la muerte. Es un ejemplo a seguir. El trabajo, la dedicación, las charlas con Dios, eso la sacaron adelante. Bueno, no nos alcanza el tiempo para contar las cosas que has vivido. Has intentado suicidarte. Sí, pila de veces. Te cortabas
los brazos, no sabías por dónde salir, ¿no? Exactamente. No encontraba una salida, no encontraba. ¿Deseabas la muerte? Deseaba la muerte, sí. ¿Y cómo apareció el Evangelio en tu vida? Por medio de un muchacho que concurría a Alcohólicos Anónimos y a sí mismo se congregaba en el anexo que estaba. En la iglesia. Exacto, en la iglesia. Y le habló a mi esposo, lo invitó a una comida de hombres. Yo en ese momento no quise saber nada, pero él insistió mucho y siguió hablando con mi esposo. Y ¿No sirvieron las internaciones porque no, tus heridas no eran de la droga? No, ni las medicaciones, ni ningún tratamiento que me hicieron sirvió. Solo para alejarme de las drogas, pero no para sanar mi corazón ni para salir del pozo depresivo. ¿Y el Evangelio te sacó? Sí, me sacó. ¿Sos una mujer feliz? Sí. Wow. Sí, me dio un propósito y me dio un motivo por el cual vivir. Vos hoy sos una colaboradora muy fuerte de la iglesia, ¿no? Sí. Muy de confianza. Sí, me gusta servir todo el tiempo, me gusta estar sirviendo a las personas, me encanta. Encontré que ese es el propósito que Dios. Un propósito encontraste en la vida. Sí, exacto. Bueno, gracias, Andrea. Me alegro muchísimo de tenerte contigo acá. Como dije al principio de este espacio, el factor común que yo he encontrado en todos los casos que presentamos en Cartas Abiertas, el factor común es el entorno familiar, el que produce las heridas más grandes. Debo ser sincero, las alegrías más grandes también provienen de ese entorno. Lamentablemente, cuando los tíos, los padres, los abuelos no tienen una vida o un corazón sanado, no solamente no saben cómo sanar, tampoco no saben cómo no herir. Lo que más saben es herir. Viven a la defensiva, o gritan, o golpean, o son violentos. Y lo que le pasó a Andrea es que no encontró en su entorno alguna persona de confianza a quien recurrir. Qué duro es cuando un hijo no puede recurrir a una madre. Qué duro cuando no puedes recurrir a un papá. Y qué duro es cuando deciden recurrir a alguien afuera, se van a la calle. Andrea quería quedar embarazada a los 15 años de un hombre que encontró con tal de irse de la casa. Y hay otros que corren a la esquina para encontrar una salida en gente extraña que quizás está más herida, más dolida, ya son delincuentes. La salida es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué lástima que no tengo tiempo para hablar acerca de la depresión que está ligada a la tristeza. La tristeza tiene que ver con heridas, tiene que ver con situaciones del pasado, tiene que ver con cuestiones que uno no hubiera querido que sucedan, pero sucedieron. Murió el perrito, murió la mamá, murió la abuela, no sé, circunstancias que uno no puede resolver y que le producen tristeza. Dios libra a las personas de su pasado. Dios sana las heridas del pasado. Esto no se arregla con algún remedio que se pueda conseguir en la farmacia. Esto se arregla con un Dios de amor que sabe qué darle a un hijo que ama. Dios te ama profundamente y Él puede sanar las heridas de tu corazón. Padre, te pido por las personas que andan buscando la muerte en vez de la vida. Te pido por aquellos que viven en tristezas y en depresiones, que tú rompas ahora las cadenas, las ataduras que maldicen esas vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.